La filosofía es un asunto que no atañe solo al profesor de ella. Por muy raro que parezca, probablemente no haya hombre ni mujer que no filosofe. O, por lo menos, todo hombre y mujer tiene momentos en su vida en el que se convierte en filósofo o filósofa. Bochemsky, Introducción al pensamiento filosófico. Como vimos en los vídeos de introducción, podemos decir que la filosofía puede ser considerada una actitud natural al ser humano, ya que todos los seres humanos nos preguntamos por la realidad que vivimos. De hecho, la propia palabra filosofía, es decir, el origen etimológico, significa amante, filos, de la sabiduría, sofía. Filosofía es amigo o amante de la sabiduría. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Por qué debo de obedecer normas? Son preguntas acerca de nuestra realidad que nos realizamos para conocerla y que seguro que te has preguntado. Pero, ¿qué tipo de respuestas se ha dado el ser humano a lo largo de la historia? Podemos distinguir dos tipos. Las prerracionales, basadas en religiones o mitos, y las racionales, basadas en la razón. ¿A qué grupo crees que pertenecen las respuestas que propone la filosofía? A las racionales. Las respuestas que la filosofía propone están basadas en la razón. ¿Pero qué es la razón? Llegado a este punto, y para entender qué es la razón y por qué la filosofía está basada en ella, es importante remontarnos al nacimiento de la filosofía, a su origen. Nos situamos en el siglo VI a.C., en una pequeña colonia griega en Asia Menor, en Jonia. Hasta el momento, las respuestas que el ser humano había propuesto y se aceptaban como válidas eran de carácter prerracional, es decir, estaban basadas en religiones o en leyendas o mitos. Los jonios, sin embargo, estaban convencidos de que otro tipo de respuesta era posible, una respuesta basada en la razón. Es ahí cuando nace la filosofía. Pero, ¿cómo eran esas respuestas basadas en los mitos y en las religiones? Sigamos. Punto 1.2. El pensamiento racional, mito y magia. ¿Cómo son esas primeras explicaciones del mundo prerracionales a las que llamamos mitos? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que son relatos fantásticos, es decir, son explicaciones basadas en la voluntad de los dioses. Por ejemplo, en la mitología griega, el cambio de estaciones es explicado mediante el mito de Perséfone. Cuando su hija se iba, Perséfone se ponía triste y llegaba el otoño y con él el invierno. Aquí vemos a la hija de Perséfone regresando y con ella la primavera y el verano. Recurren a personajes antropomorfos, es decir, con forma humana. El Olimpo de los dioses griego está lleno de ellos. Los autores de los mitos son desconocidos. Estos mitos se van generando poco a poco a lo largo del tiempo y se aceptan y se asumen sin criticarse tal y como vienen dados por la tradición. Por eso se dice que son tradicionales y acríticos. Debido a estas explicaciones míticas de la realidad, la única manera de intentar controlar la naturaleza es por medio de la magia. Vemos aquí las prácticas que el oráculo hacía en Grecia. Eran una especie de magos a los que se acudía para conocer la voluntad de los dioses. Te dejo aquí un vídeo de una escena de la película 300 en donde los espartanos van al oráculo para consultar a los dioses la conveniencia de entrar en guerra contra los persas o no. Pues bien, tenemos un conocimiento prerracional basado en mitos, basado en leyendas.
con el que se encuentra el ser humano de Jonia. ¿Qué es lo que ocurre para que en Jonia se produzca otra manera de pensar? ¿Qué es lo que ocurre para que en Jonia el ser humano quiera basar sus respuestas en la razón, es decir, en el logos? Logos en griego es razón. Y de ahí surja la filosofía, es decir, el amor por la sabiduría. Para eso vamos a ver el próximo vídeo, del pensamiento mítico al logos.